Bueno, a continuación se hablará sobre los temas vistos en el segundo parcial. Empezamos con el tema de sindicato y el artículo 356 nos dice que es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. El artículo 370 nos explica que los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía administrativa, y el 369 nos dice que el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones podrá cancelarse únicamente en caso de disolución y por dejar de tener los requisitos legales. Seguimos con los tipos de sindicato. Está el de industria y es el que presta servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Los gremiales, que son los trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. También están los de empresa, que prestan sus servicios en una misma empresa. Los nacionales de industria, los cuales son formados por trabajadores que prestan sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, ya sean instaladas en dos o más entidades federativas. Y los de oficios varios, que son los que están formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate el número de trabajadores sea de una misma profesión y sea menor de 20. Bueno, tenemos el régimen jurídico de los sindicatos, que nos dice que el principio de libertad sindical es poder pertenecer o no, que el principio de unidad es mayoría de demanda, que el principio de exclusividad solo se integra por exclusión, que el principio de representatividad sindical es acreditar la representación de los trabajadores, que el principio de autonomía es la posibilidad de todas las organizaciones sindicales de autorregularse, y que el principio de democracia es que todos los procesos deben de desahogarse de manera personal, libre, directa, secreta y proporcional. Los sindicatos de patrones pueden ser locales y estos están formados por patrones de una o varias ramas de actividades, y también están los nacionales, que están formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federales. Bueno, y otro de los temas vistos fue el contrato colectivo del trabajo, y el artículo 386 nos dice que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. El 386 bis señala cómo debe ejercerse la autotutela de la libertad sindical, el apoyo de los trabajadores mediante el voto personal, libre y secreto, que se constituye una garantía para la protección de la libertad, ya sea de negociación colectiva, y sus legítimos intereses. El artículo 387 nos dice sobre la obligación de firmar contrato colectivo de trabajo, ya sea que el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá la obligación de celebrar con este cuando lo solicite un contrato colectivo. Y el artículo 387 en el segundo párrafo nos dice qué función tiene la constancia de representatividad, y es que la constancia de representatividad acredita que el sindicato cuenta con la representación de los trabajadores, por lo que deberá ser acompañada al emplazamiento a huelga como requisitos en términos del artículo 920 de esta ley. ¿Qué formalidades implica la firma del contrato colectivo del trabajo? Bueno, el primer párrafo del artículo 390 nos dice que el contrato debe de ser por escrito, porque la ley establece que cada trabajador debe tener copia del contrato. Se inscribe en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y el segundo párrafo del 390 nos dice que surte efectos el contrato colectivo del trabajo desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta o 30 días después. ¿Qué formalidades implica la firma del contrato colectivo del trabajo? Bueno, el primer párrafo del artículo 390 nos dice que el contrato debe de ser por escrito, porque la ley establece que cada trabajador debe tener copia del contrato. Se inscribe en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y el segundo párrafo del 390 nos dice que surte efectos el contrato colectivo del trabajo desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta o 30 días después.